Buen día, mi nombre es Cristian Seba Montero y en este video presentaré la actividad 3 de la materia de Desarrollo de Sistemas 1. En esta actividad se desarrolló una aplicación web utilizando ASP.NET MVC con conexión a base de datos mediante Entity Framework. Durante el video mostraré lo siguiente. Primero, los requisitos necesarios de software y hardware para poder trabajar correctamente. Como requisito de software se recomienda usar Windows como sistema operativo, ya que Visual Studio funciona de manera más estable en este entorno. Segundo, es necesario tener instalado Visual Studio 2022, que es el entorno de desarrollo y donde se crea y se ejecuta el proyecto de MVC. También se debe tener instalado el SDK de .NET que permite compilar y ejecutar aplicaciones en .NET. Y finalmente se necesita un navegador web como Chrome o Edge para poder visualizar la aplicación cuando se ejecuta. En cuanto al hardware, no se necesita algo muy avanzado. Se recomienda mínimamente tener 8 GB de memoria RAM para un funcionamiento fluido, espacio suficiente del disco de al menos 10 GB libre, un procesador básico como un Intel i3 o superior que permite ejecutar Visual Studio sin problemas. En resumen, con una computadora estándar y los programas adecuados instalados, es posible desarrollar y ejecutar correctamente las aplicaciones en MVC. Empezaremos por abrir nuestro Visual Studio 22 y crearemos un nuevo proyecto. Escribiremos en el buscador MVC y seleccionaremos la opción de aplicación web de ASP.NET Core modelo vista controlador. Luego en siguiente, en esta sección escogeremos el nombre de este proyecto. En mi caso será actividad-3. Luego le daremos en siguiente. En esta sección configuraremos algunas opciones de nuestro proyecto. En esta sección escogeremos la versión del framework que deseamos utilizar. Es recomendable utilizar la versión 8.0 por la compatibilidad a largo plazo y le daremos en crear. Con esto se creará nuestro proyecto de MC, pero antes de empezar a escribir código o de crear algún modelo necesitamos instalar algunos paquetes necesarios para poder utilizar Entity Framework, las conexiones con SQL y algunas herramientas que nos facilitarán la creación o el desarrollo de la aplicación. Para esto instalaremos los paquetes de la siguiente manera. Seleccionaremos herramienta y en administrar paquetes NuGet para la solución. Seguido de esto seleccionaremos en examinar y en el buscador escribiremos Microsoft Entity Framework Core. Seleccionamos nuestro proyecto. La versión del paquete que instalaremos dependerá de la versión de nuestro framework. En este caso la mía es la versión 8. Por lo cual instalaré la versión 8.0.24. Aquí simplemente le daremos en aceptar y el mismo proceso lo utilizaremos para los demás paquetes a instalar. Para resumir un poco las cosas, los paquetes que necesitamos son tres, los cuales son Microsoft Entity Framework Core, Microsoft Entity Framework Core.SQL Server y Microsoft Entity Framework Core Tools. Es necesario aclarar que la arquitectura de MVC significa modelo, vista y controlador. El modelo se encarga de manejar los datos y la lógica del negocio, en donde se definen las clases que representan las tablas de la base de datos. La vista es la parte visual, es decir, lo que el usuario ve en el navegador y se encarga de mostrar la información. El controlador actúa como intermediario, recibe las solicitudes del usuario, procesa la información con el modelo y devuelve una vista como respuesta. En resumen, MVC organiza la aplicación separando responsabilidades, lo que facilita el mantenimiento y la organización del código. Ahora, como primer paso, crearemos nuestro primer modelo, para lo cual seleccionaremos la carpeta Models, iremos a la opción agregar y crearemos un nuevo elemento. El elemento que crearemos será de tipo clase y tendrá el nombre de persona. Dentro de nuestro modelo persona copiaremos el siguiente código. Este código define un modelo llamado persona que representa una tabla en nuestra base de datos, para lo cual primero importamos system.componentModel.data annotation. Esto nos permite usar validaciones como record, range y string-length. Seguidamente declaramos la clase que en este caso será public class persona. Esta clase se convertirá en una tabla llamada persona en la base de datos gracias a Entity Framework. Lo siguiente será declarar las propiedades de nuestra tabla o modelo. La primera propiedad que declararemos será el ID utilizando la propiedad key, que indica que es una clave primaria, es de tipo entero y se incrementa automáticamente en la base de datos. Lo siguiente es declarar el nombre, para lo cual utilizaremos required, que significa que no puede estar vacía, string-length 100, que limita el texto máximo de 100 caracteres. Como último atributo agregaremos la edad, utilizando range entre 1 a 120. Esto valida que la edad esté entre 0 y 120. Si el usuario pone un número fuera de ese rango, el modelo marcará error. Con este código definimos la estructura de la tabla, aplicamos reglas de validación y permitimos que Entity Framework genere automáticamente la tabla en nuestra base de datos. Ahora crearemos la carpeta data, la cual contendrá nuestro DB context. Para eso nos ubicaremos sobre la solución de nuestro proyecto y crearemos una nueva carpeta con el nombre data.
y dentro de esta carpeta crearemos un nuevo elemento con el nombre de application-db-context, en donde copiaremos el siguiente código. Como primer paso del código, importamos Microsoft Entity Framework Core, lo que nos permite trabajar con Entity Framework, y también importaremos actividad.3model para poder usar la clase persona. Aquí estamos creando una clase llamada application-db-context que era de db-context. db-context es la clave principal de Entity Framework y es la que se encarga de conectar nuestra aplicación con nuestra base de datos. Este constructor recibe las opciones de configuración como la cadena de conexión. Esas opciones se configuran en program.css. Gracias a esto, el sistema sabe a qué servidor conectar, qué base de datos usar y qué proveedor usa, en este caso SQL. Aquí estamos indicando que la clase persona se convertirá en una tabla en la base de datos. Debe ser persona representa la tabla, persona será el nombre de la tabla. Y esto nos permite hacer operaciones CRUD como insertar, consultar, actualizar y eliminar datos. De manera resumida, application-db-context es el puente entre la aplicación y la base de datos. Configura la conexión y define qué modelo se convertirá en tabla. Sin esta clase, Entity Framework no podría crear ni administrar la base de datos. Una vez tenemos nuestro modelo creado y nuestro db-context creado y configurado con nuestro modelo, podemos crear la cadena de conexión, para lo cual abriremos nuestro archivo JSON. Dentro de nuestro archivo JSON definimos la cadena de conexión llamada Default Connector, que es la que usa Entity Framework para conectarse a la base de datos. En nuestro caso, nuestro servidor es localhost, la base de datos se llama ACT3 y usamos autentificación por Windows con trueset-connection igual true y agregamos true server certificate igual true para evitar errores de certificado. Esto permite que nuestra aplicación a veces se conecte correctamente a SQL Server y a nuestra base de datos. Después de configurar nuestra cadena de conexión, tenemos que cargar nuestro db-context en nuestro archivo program, para lo cual abriremos program y agregaremos el siguiente código debajo de parm app igual builder.builder. Con esto cargamos nuestro db-context a la aplicación. Con esto ya podemos empezar con la creación de nuestro controlador, para lo cual seleccionaremos la carpeta controller, luego en agregar y en controlador. Seleccionaremos controlador de MVC con vistas que usan Entity Framework. Luego en agregar, en clase de modelo seleccionamos nuestro modelo persona que creamos anteriormente y en la clase db-context el db-context que creamos y configuramos. Con esto se creará de forma automática las vistas y el controlador de nuestro modelo, usando una plantilla genérica de CRUD con las 4 operaciones básicas: crear, editar, detalles y eliminar. Si bien esto se puede hacer manualmente, creándolo uno mismo, es recomendable hacerlo de esta forma para tener una base funcional, la cual ya podemos adecuar dependiendo de las necesidades de nuestro proyecto. Finalmente crearemos la base de datos del proyecto, para lo cual iremos a herramientas, administrador de paquetes NuGet y seleccionaremos la consola, donde escribiremos add-migration new 1 para crear nuestra primera migración. Y seguido de esto escribiremos update database para actualizar las tablas y toda la información de nuestra base de datos. Con esto ya podemos compilar nuestro proyecto y empezar a crear registros en nuestra base de datos.